De acuerdo. Veo que ya estamos conectados la mayoría de los participantes. Eh, bueno, parto saludándolos. Buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien. Eh, el motivo de la reunión de hoy es el seminario expuesto por don Cristian Cifuentes de CESCO, del Centro de Estudios del Cobre y la Minería. Bueno, y sin más preámbulo, los dejo con él. ¿Me confirma, Cristian, por favor, si puede compartir pantalla y todo lo necesario? Acabo de pedir permiso para compartir, Perfecto, ahí lo porque no espero. tenía los permisos. Fabuloso. Ya, espero que se vea bien. Sí, es súper bien. Ya, fabuloso. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a hacer esta presentación. Les cuento un poco quién soy yo, Cristian Cifuentes. Actualmente ejerzo el rol de analista senior en Sesco. Estoy, en cierto modo, a cargo o coordinando el área de estudios y contenidos de la institución. Eh, Anteriormente a eso me desempeñé durante 12 años en, en la Comisión Chilena del Cobre, ¿ya? Como analista de estudio, como coordinador también en algún momento. Eh, Particularmente de profesión soy ingeniero en minas de la Universidad de Santiago y además ingeniero industrial de la Universidad de la América. Eh, Toda mi vida me he dedicado particularmente al tema de los proyectos mineros, por eso también mi interés por el Tratado Binacional. Durante alrededor desde los años 2016 en adelante, fui parte de la Secretaría Ejecutiva del Tratado Binacional y, y estuve ahí obviamente aportando desde Cochilco, la parte más técnica en las conversaciones que se tienen durante eh, las ejecuciones o las revisiones de los proyectos que se quieren acoger al tratado. De todas maneras, yo durante la presentación les voy a ir explicando un poco cómo es la orgánica, cómo son los proyectos, un poco cómo es el aporte de estos proyectos, según un estudio que nosotros recientemente hicimos el año pasado con Fundar, que es un think tank argentino, eh, y que hicimos este trabajo que aún no es publicado, pero esperamos que sea publicado este año porque es un trabajo que hicimos con fondos del BID y normalmente esos trabajos tienen hartas revisiones y de vuelta, entonces, pero ya pretendemos estar publicándolo a finales de este mes. Siéntanse libres también, obviamente, de hacer preguntas. Yo a lo mejor no voy a ver las manos levantadas, así que ahí le pido ayuda a Diego. Interrúmpanme en el momento que estimen conveniente. Bueno, el Tratado Binacional. Nosotros denominamos este trabajo una cordillera compartida, Oportunidad de Integración Minera Argentina-Chile con vías de la transición energética. Obviamente, yo creo que lo han visto en más de alguna parte. En cierto modo, esta importancia que tiene en estos momentos el cobre, la industria minera en general, no solamente el cobre, respecto a la transición energética. Entonces, con este instrumento que tiene muchos años y que obviamente ha gestado el desarrollo de algunos proyectos a nivel de exploración particularmente y algún proyecto fallido como en el caso Pascualama, eh, eh, tiene a larga data y cuando desarrollamos este trabajo, nosotros vimos la oportunidad obviamente asociada a la transición energética. Chile es el primer productor de cobre del mundo y Argentina tiene un potencial bastante importante que también se los voy a mostrar hoy día. Existe esta famosa brecha de oferta esperada en la próxima década y cada vez nosotros estamos viendo durante la prensa, lo hemos visto estos días, se acrecenta esa brecha entre oferta y demanda, si bien no solamente por el poco desarrollo de proyectos, sino que también por estas complejidades que han estado ocurriendo desde mayo de este año con Camoa Cacula y su detención, después el accidente en Teniente en julio, ahora recientemente el accidente en Grasberg y algunas operaciones importantes en el mundo, particularmente en Chile, como Coyahuasi y Quebrada Blanca, que han tenido menores desempeños a lo esperado. Y este tratado bilateral, como les decía, que es un instrumento que tiene bastantes años, desde el año 97 particularmente, que
senta un precedente y una línea base para poder desarrollar estos proyectos binacionales. Yo creo que muchos han visto esta gráfica, particularmente esta necesidad del mundo. La International Energy Agency habla de ciertos escenarios, uno con particularmente uno en donde un escenario base, uno con los compromisos de los países y otro el net cero, llegar hacia el 2050 al net cero. Entonces nosotros hicimos un cálculo más o menos rápido en virtud de la oferta, la proyección de producción de las operaciones actuales, la producción probable y posible y la potencial, que la tratamos de destacar aquí en la gráfica en los colores más, entre más oscuros de operaciones, hasta más claro que son los proyectos potenciales, y las diferentes demandas proyectadas por esta agencia en el 2030, en el 2040 y en el 2050 para estos escenarios. Solamente el 2040, si uno pudiese, si hace ese match, que es en la línea amarilla que se observa en la gráfica del 2040, para el escenario base nos está faltando casi 1 millón de toneladas de oferta para cumplir con la demanda. En el escenario con compromisos asociados a los países nos está faltando 3,1 millones de toneladas. Y en el caso del cero emisiones nos están faltando casi 6 millones de toneladas. O sea, literalmente la producción de un Chile nuevo. Eso es lo que nos está faltando. Y eso obviamente se acrecenta mientras van pasando los años. 2050 esta cosa se dispara aún más. Entonces, eso en cierto modo siente un precedente o un antecedente para ver y analizar estas potencialidades de asociación entre países o la colaboración. Eh, ¿Por qué la colaboración? Porque nosotros estamos convencidos, particularmente desde SESCO, que si bien hay muchos actores, ustedes ven en la gráfica en el mundo, muchos actores, pero ninguno de esos actores es importante por sí solo. Claro, por ejemplo, si bien Tech está en Canadá, está en Chile, pero su porcentaje de participación mundial todavía no son suficientes. O sea, ninguno de estos países tiene un peso suficiente como para decir, yo puedo solucionar los problemas de demanda de cobre en el mundo, yo puedo solucionar los problemas de transición energética. O sea, es imposible hacerlo por sí solo. Ese es como el mensaje. Y como les decía yo, este tema de la brecha es un producto de una oferta que no logra responder a estas necesidades. Si bien en la gráfica existe un pic productivo, si incluimos los proyectos potenciales, por ahí cerca del 2035 aproximadamente, y de ahí ni siquiera los proyectos potenciales son suficientes para subsanar la caída natural de las operaciones actuales, que es la línea base o más oscura que está en la base de la gráfica. Entonces, eso es lo que nos muestra que al final de una producción mundial actualmente que bordea los 24, 23, 24 millones de toneladas, eh, podemos llegar a una oferta cercana a los 36, 37 millones de toneladas en el 2035, pero va a caer en números cercanos a los 20 hacia el 2050 y por ende no está respondiendo a esta demanda futura que se necesita para la transición energética e impacta en cierto modo hacia un mercado bastante más volátil y que es lo que hemos visto en el último tiempo con estas subidas de precios bien, bien especiales que hemos observado en los últimos días en el mercado. ¿Qué hicimos desde SESCO? Dijimos, bueno, busquemos por último los top proyectos, o sea, significa con alta probabilidad de materializarse en el mundo. ¿Cómo están los países y de dónde vienen esos proyectos? ¿No? Y nosotros encontramos 23 proyectos bastante importantes que tienen una producción bien interesante y nos dimos cuenta que de esos solamente los altamente probables, 18 de esos 23 proyectos se ubican en Sudamérica. Y Argentina es el top 3 de los países con mayor aporte productivo de esos proyectos que se observan en esta cartera de grandes proyectos. Pero si hacemos un zoom, por ejemplo, en Chile, en Latinoamérica, por así decirlo, y salimos un poquito de África, de buscar proyectos en otros lados, nos encontramos que solamente en Latinoamérica, considerando los altamente probables, los posibles y los potenciales, existen 54 proyectos. O sea, de los 18 probables, el resto tienen baja o un poco más volátiles o van a estar más expuestos a, a las situaciones de mercado. 54 proyectos de cobre, de esos 54, 15 pertenece a la mediana minería,
están en diferentes etapas de desarrollo, por eso también la diferencia de probabilidad de materialización de los proyectos. Nos encontramos con muchos proyectos en etapas de estudio económicos preliminar o el PEA, que es la sigla en inglés, o algunos en prefactibilidad, otros en factibilidad, otros ya terminando la factibilidad, tratando de pasar a un desarrollo ya más inversional. Y esto corresponde a más de 150 millones de dólares, 150 mil millones de dólares a nivel solamente latinoamericano. Cuando hablo latinoamericano estamos hablando desde México hacia abajo. Y estos proyectos, solamente estos proyectos, pudiesen aportar, si se materializan todos en algún momento del tiempo, alrededor de 6,5 millones de toneladas. Entonces nos vemos con proyectos, por ejemplo, esta gráfica muestra la producción que pudiesen aportar, que son las barritas rojas, que es cada proyecto, una barrita roja, y ese punto amarillo corresponde a cuál es la inversión necesaria para ese proyecto. Entonces, si se fijan, hay una cierta correlación en el peso específico de esos proyectos y el costo de los mismos, que es lo que vemos nosotros hacia la izquierda de la gráfica. Y obviamente mientras más pequeño el aporte, un poquito más barato, pero igual hay algunos casos especiales, particularmente en el centro de la gráfica, que vemos que son proyectos de alta inversión, pero no tienen tanto aporte productivo de cobre, porque normalmente son proyectos que se asocian a otras pastas. De repente tienen oro y plata, y por eso se justifica esos grandes montos de inversión. Pero al final la inversión es bastante variable, tiene una tendencia y una relación al tamaño específico del aporte productivo. Y, por ejemplo, ¿de dónde provienen esos proyectos? Eh, Particularmente de Chile. Chile es el top uno, o sea, todos los altamente probables, posibles y potenciales son alrededor de 2,4 millones de toneladas de aporte productivo. Y Argentina pasa inmediatamente al tercer lugar también, se mantiene en este tercer lugar después de Perú, que Perú tiene casi 1,7 millones, y Argentina tiene casi 1,3 millones de aporte productivo de estos proyectos. Y es ahí donde entre Chile y Argentina, por así decirlo, son los que estarían aportando casi más de 3,5 millones de toneladas de cobre, y que en cierto modo vendrían a suplir casi el 50% de la demanda necesaria en el escenario del net cero hacia el 2050, que es lo que vimos nosotros en la gráfica anterior. Entonces, esta colaboración entre ambos países se empieza obviamente a tomar más forma cuando uno ve estos números. ¿Qué pasa con la relación bilateral entre Chile y Argentina? ¿Ya? La relación bilateral entre Chile y Argentina a nivel de comercio ha crecido, obviamente, a partir de la década de los 90, pero siempre de forma asimétrica. ¿Esto qué quiere decir? Que Argentina le vende a Chile más de lo que le compra. O sea, en cierto modo, Chile compra más cosas a Argentina, que particularmente está relacionado a las compras de gas natural, aceites de petróleo y camiones para transporte, particularmente, que son como los tres productos estrella que Chile compra a Argentina. Mientras que por el otro lado, Argentina le compra a Chile alambre de cobre, muy poco, casi lo poco que producimos como alambre de cobre, ferromolibdeno, particularmente porque como Argentina tiene una industria metalmecánica bastante avanzada, necesita el ferromolibdeno para aleaciones particularmente, paltajas y salmones. Son como los productos estrella. Pero eso, vuelvo a insistir, ese balance siempre sale más negativo para Chile al final del día que, que, que para Argentina. ¿Qué pasa con si nosotros analizamos el intercambio comercial en los años y el tratado binacional? Ahora voy a empezar a explicarles un poco esta orgánica y cómo funciona. En el gráfico, como les decía yo, y como lo anticipaba anteriormente, desde los años 90 en adelante, este intercambio comercial con Argentina empieza a aumentar más fuerte, pasando de 3.000 millones hacia por ahí por los 2.000 a casi 6.000 millones actualmente en la última cifra. Y eso vino de la mano, en cierto modo, con ciertos acuerdos o hitos de relacionamiento
comercial y político con Argentina. ¿Ya? Primero, en el 84, la firma de este tratado de paz y amistad, eh, que particularmente venía de la mano de los reclamos territoriales de Argentina o de Chile, la Patagonia por un lado, etcétera, para posteriormente en el año 91, ya con el retorno a la democracia, se declara este famosa ACE número 16, que son, por así decirlo, el gestor de lo que hoy conocemos como Tratado Binacional. Esta declaración presidencial conjunta, eh, que, que, es una declaración sin límites, por así decirlo, que, que impulsa este acuerdo complementario económico, de complementación económica entre ambos países, y que genera este el protocolo número 3 que se le denomina, que es un protocolo de complementación e integración minera, que, como les decía, es el puntapié inicial del tratado eh, de el Tratado Binacional Chile y Argentina o el Tratado Minero, que muchos lo conocen. En el año 96, mediante el acuerdo Chile se transformó, o sea, un acuerdo, Chile se transformó obviamente en un país asociado al Mercosur y eso vino a darle un poquito más de solidez a esta relación entre ambos países. Y en el año 97, como ya lo habíamos mostrado al inicio de la presentación, eh, se gesta este tratado de integración y complementación minera. ¿Ya? Y ya, en cierto modo, se construye con la adhesión que ya había ocurrido años anteriores con el ACE 16 de Pascualama y Pachón, que en cierto modo vienen a impulsar este tratado de integración y complementación minera. ¿Qué decían estos protocolos? Permitían ciertas condiciones de movilidad transfronteriza con el solo hecho de para poder desarrollar estos proyectos. Pensando, por ejemplo, en el caso del Pachón, que pensaba sacar su producción futura por costas chilenas, por la lejanía de las costas argentinas, y en el caso de Pascualama, que era una situación bastante especial y que no se había observado en ningún otro país, que era este yacimiento compartido entre dos países, en donde de un orden del 65% del yacimiento está en Chile y el otro 35% en Argentina. Ya estas relaciones se empiezan a enfriar nuevamente en el año 2004, cuando ocurre la crisis del gas y se interrumpen las exportaciones de gas desde Argentina hacia Chile. Pero en paralelo, Pascua Lama decide adecuar su ACE, que es este protocolo anterior que se había gestado antes del 97, adecuarlo al Tratado de Integración y Complementación Minera y en cierto modo enfría un poco el ambiente álgido que ocurría con esta crisis del gas. Porque por un lado había un corte de suministro de un insumo estratégico para Chile, que era el gas, pero por otro lado se le estaba dando luz verde al desarrollo de un proyecto binacional de gran envergadura. Hay que recordar que Pascualama, cuando se gesta inicialmente, tenía una inversión considerada cercana a las 4.500 millones de dólares de la época, pero a lo largo del tiempo esa inversión pasó a convertirse a más de 12.000 millones de dólares aproximadamente, que fue lo que se alcanzó a gastar en el desarrollo del proyecto. ¿Bien? La construcción de ese proyecto se desarrolla entre el 2009 y 2013, pero en ese periodo empiezan a ocurrir también otras cosas. Entre el 2000 y 2007, cuando ven el desarrollo de Pascualama acogido al tratado como el primer proyecto que pasa de tener, que no era un proyecto de un protocolo especial de exploración, sino que era un protocolo especial de operación. Ahí les voy a explicar un poquito más adelante cuál es la diferencia entre uno y otro. Entonces, algunas compañías dicen que ven en esto, obviamente, un instrumento que puede facilitar el desarrollo inversional, y entonces se suman algunos proyectos en ese entonces, el dominado proyecto Vicuña, que hoy día nuevamente se llama Vicuña, pero son proyectos de exploración, Las Flechas y Amos Andrés, proyectos de cobre,
particularmente que tenían esta condición binacional. Pero ¿puede definir esa condición binacional o qué define que los proyectos puedan acogerse? Yo les voy a explicar ahí ahora en unos minutos. Ya el 2009 se genera este Tratado de Maipú que revitaliza un poquito la relación y mejora la estructura institucional de la articulación, por así decirlo, entre ambos países, entre Chile y Argentina. ¿Ya? Y ya en el 2007 se genera un acuerdo de libre comercio entre Chile y Argentina en el 2017 que profundiza esto que se había gestado en el año 91, este acuerdo de complementación económica, y fortalece la integración económica entre ambos países. Justo en este periodo bien especial donde el intercambio comercial, como se ve arriba en la gráfica, había empezado a bajar y posterior al 2010, el 2007 empieza nuevamente a recuperar un ritmo acelerado. Por otro lado, por el lado del tratado binacional, hay un nuevo impulso. ¿Por qué? Porque se empiezan a generar nuevos protocolos protocolos adicionales específicos para proyectos nuevos, en el caso Filo del Sol, el proyecto Los Azules y otros proyectos que estaban dando vuelta. Y, y eso nuevamente, aparece nuevamente este momento, un impulso al desarrollo de proyectos de cobre. A mí me tocó participar particularmente previo a este nuevo impulso, que fue por ahí por el año 2017, como les comentaba inicialmente, y nosotros recibimos estos proyectos y también recibimos algunas solicitudes de salida también de los protocolos, pero no por un tema de la orgánica del instrumento, sino que por temas de mercado, que los proyectos no flotaban en ese momento. Entonces, retomando un poquito las características de este instrumento. Este instrumento es bien especial. eh, este instrumento fija un área de extensión de casi 540.000 kilómetros cuadrados. Esto quiere decir que es más grande que España, Tailandia o Suecia en tamaño, en área. ¿Ya? Y pasa a ser la tercera frontera terrestre de mayor extensión en el mundo. Entonces, si ustedes ven en la gráfica, eh, podemos ver que está delimitado esa delimitación anaranjada que fija límites desde Antofagasta aproximadamente, que es el hito tripartito o el límite más que nada entre Perú perdón, entre Bolivia y Argentina, y pasa hacia el sur hasta casi, casi hasta la Patagonia, abarca este espacio, ¿ya? ¿Para qué se concibe este área? Porque obviamente se concibe para mejorar la integración económica. Tras la firma del tratado en el año 84, como les comentaba, y el ACE en el 93, que al final tuvo ejes claros en materia de comercial y energética y minera. Entonces, esta área o este instrumento dice que aquel proyecto que esté o que se quiera desarrollar dentro de esa área tiene la posibilidad de acogerse a un protocolo adicional específico. No basta con el solo hecho de estar inmerso en esta área para tener los beneficios del tratado. Los beneficios del tratado se activan, por así decirlo, con este instrumento. ¿Ya? ¿Qué aspectos considera este instrumento? Son aspectos aduaneros, tributarios, aspectos migratorios, de seguridad, servidumbre, ¿ya? Porque obviamente era un tema muy importante el tema de las servidumbres mineras particularmente, facilitaciones fronterizas, porque ¿qué pasa? Estos protocolos definen un área que permite libre circulación entre ambos países sin necesidad de estar pasando eh, por un paso fronterizo, por así decirlo. ¿Ya? Y asegura el trato nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que se respetan las reglas, en el caso de los trabajadores, por ejemplo, se respetan las reglas del país en donde fueron contratados, se respetan las reglas económicas del país en que en el caso están prestando los servicios. Por ejemplo, si acogido al tratado yo contrato una empresa chilena,
tienen que pagarse los beneficios o pagarse impuestos, todo lo que tenga que pagarse a el país en donde se contrató el servicio, por mucho que esta área, en cierto modo, haga o difumine, por así decirlo, el límite entre países. ¿Cómo funciona esto? Eh, Particularmente, esto funciona de una manera bien especial. Existe la orgánica institucional del Tratado Binacional, habla de la Comisión Administradora del Tratado Binacional. La Comisión Administradora del Tratado Binacional está conformada por el subsecretario de Minería y el subsecretario de Relaciones Exteriores, en el caso Chile, y el subsecretario de Producción Minera o el ministro de Producción Minera en Argentina y el, el viceministro de Relaciones Internacionales y de Culto, que es el Ministerio de Relaciones Internacionales que tiene Argentina. Estos cuatro autoridades son los que conforman la orgánica de la comisión administradora y son los que legalizan en cierto modo cualquier documento entregado a discusión. Bajo la comisión administradora existen las secretarías ejecutivas. Las secretarías ejecutivas funcionan eh, como asesor técnico de las comisiones administradoras. En cierto modo, la Secretaría Ejecutiva, en lenguaje más vulgar, hace la pega. Revisan los documentos, tienen reuniones con las empresas, hacen las observaciones, previo a estas reuniones de comisión administradora donde se les entregan las solicitudes de las empresas mineras. Entonces, ¿qué se les pide a las empresas? Obviamente se les pide tienen que tener una empresa legalizada en ambos lados en ambos lados de la cordillera, ahora así decirlo, uno en el lado chileno y una empresa legalizada en el lado argentino. Asimismo, se les pide tener propiedad minera, claramente, propiedad minera acogida a ese proyecto, y que la empresa que solicita sea la empresa propietaria. No puede ser, ojalá, no puede ser una filial, no, la empresa propietaria. Y además se les solicita que generen un polígono que nosotros le denominamos área de operaciones, un polígono en el cual ellos indiquen que van a ser los límites, por así decirlo, del área en donde se va a desarrollar el proyecto. Existen dos etapas, como en la legislación nacional, existe con los proyectos, que es la etapa de exploración y la etapa de operación. Por ende, existen protocolos adicionales específicos de exploración y protocolos adicionales específicos de operación. ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? Que el de operación conlleva más antecedentes porque tienen que definirse claramente conceptos como origen de mineral, como tienen que definirse también la producción a desarrollar, eh, tienen que definirse, tienen que definirse lugares en donde se va a hacer la fiscalización del personal, porque en el caso, por ejemplo, de los protocolos adicionales específicos de exploración, basta con que las partes, o sea, la compañía, declare, en el caso chileno, en el retén de carabineros más cercano al lugar de la faena, qué personas van a ingresar al área. Tienen que previamente, con unos días de anticipación, entregar un listado y entregarlo a carabineros. Y por el otro lado, Argentina, tienen que entregar a Gendarmería ese mismo listado con los trabajadores que van a entrar por el lado argentino. Como es de exploración, no hay producción minera, no es necesario definir origen de mineral, porque eso también permite definir los impuestos que se tienen que pagar por esa extracción. En el caso de los de operación, por eso necesitamos ya algo más elaborado, se necesitan puntos de aduana, de reconocimiento, sobre todo entendiendo que el flujo de personal es mucho mayor. Estamos hablando de que en una operación minera podemos tener entre 1.000 hasta 5.000 trabajadores que van a estar ahí rotando constantemente. Entonces, son muchas consideraciones más adicionales que hay que tener.
cuando uno hace un protocolo de exploración y pasa a explotación, obligatoriamente el área tiene que achicarse, porque este área de operaciones tiene que ser precisa en el área en que va a ocurrir el desarrollo del proyecto. No se puede solicitar áreas adicionales, menos si obviamente no hay propiedad sobre esas mismas áreas o no hay servidumbre solicitada. Entonces, bajo todas esas condicionantes es que se piden, se van, la empresa se acerca a la Secretaría Ejecutiva, entrega la información, ahí obviamente hay una revisión de los antecedentes, se genera un documento que es el protocolo adicional específico, que se pasa a revisión final por la comisión administradora y esta autoriza mediante firma y información a los ministerios de relaciones de cada país que existe, que está firmado este documento y obviamente permite y da los permisos para estar, para poder en cierto modo recibir todos los beneficios de estar acogidos al tratado binacional. Hasta el momento no sé si tienen alguna duda, está todo claro. Al menos los Por mi participantes parte, no todo han, bien. no han levantado la mano. Perfecto, perfecto. Continuamos entonces. Ya, ¿qué pasa hoy? Nosotros en este trabajo hicimos un zoom a un área específica del Tratado Binacional que corresponde a la provincia de San Juan por el lado argentino y a las regiones de Atacama y Coquimbo por el lado chileno, ¿ya? Que es lo que nosotros vemos acá en la gráfica. Bueno, ¿qué proyectos están ubicados, no necesariamente acogidos al tratado? En esa misma área está Caserones, en esa misma área está Pelambres, por ejemplo, eh, y tenemos algunos proyectos que sí están acogidos al tratado, que por ejemplo es el caso del proyecto José María, el proyecto Filo del Sol, el proyecto Los Helados, ¿ya? Que esos tres, José María, Filo del Sol y Los Helados, pasaban a llamarse antiguamente el proyecto Vico. Por otro lado está Las Flechas, que también fue un proyecto que estuvo acogido al tratado, pero actualmente ya está fuera del tratado, porque está inactivo y abandonado. Aparte está el proyecto Pascua y Lama, Pascua por el lado chileno, Lama por el lado argentino. Pascua está, ese proyecto está adherido a un protocolo adicional específico, aunque, spoiler alert, creo que se está solicitando que salgan del Tratado Binacional si no van a desarrollar un proyecto. Las autoridades están tratando de solicitar eso. Más al sur encontramos el proyecto Los Azules, que es un proyecto bastante especial porque solamente el yacimiento y todo va a estar en el lado argentino, pero necesita facilitaciones transfronterizas porque por la altura del proyecto y los caminos que llegan hacia ese proyecto era más fácil cruzar a Chile y devolverse para poder acceder al proyecto en la etapa de exploración. Actualmente este proyecto ustedes lo han visto en prensa, está acogido al RIGI y tiene probabilidades de pasar de un protocolo adicional específico de exploración a un protocolo adicional específico de operación. Otros proyectos que tienen probabilidades de sumarse al tratado es el caso de Altar, que es un proyecto de Aldebarán, que tiene una relación con Newton, que es una subsidiaria de Río Tinto, que es un proyecto bastante interesante porque su mineralogía es bastante especial y lo que se está haciendo con él obviamente es ver si ese proyecto puede desarrollarse con un tipo de procesamiento especial, particularmente una lixiviación de minerales sulfurados. Si esa tecnología se puede materializar, facilitaría obviamente el desarrollo de muchos más proyectos en ese sector binacional. Amos Andrés, que es un proyecto que también se abandonó, que está más al sur de Belambre, que se abandonó hace bastante tiempo. Y finalmente está el Pachón. El Pachón es un proyecto que nunca fue llevado a hacer un protocolo adicional específico con el tratado binacional, porque todavía está cogido al ACE 16 que vimos anteriormente en las láminas anteriores. ¿Ya? Este proyecto es bien especial porque es la cara contigua, por así decirlo, del proyecto Los Pelambres. Y tuvo algunas complejidades unos años atrás, particularmente cuando Pelambres votó algunos desechos para el lado de Pachón, no reconociendo el límite entre países, ni reconociendo las concesiones del otro proyecto. Ahí hubo un problema que se solucionó menos. Entonces nosotros nos concentramos en este análisis particularmente en 5 proyectos. Eh, Los Helados, Filo del Sol,
José María, Los Azules y El Pachón. ¿Ya? Todos estos proyectos, una vez que se puedan materializar, pudiesen aportar aproximadamente 1 millón de toneladas de cobre fino, 25 toneladas de oro y alrededor de casi 8.000 toneladas de plata como aporte productivo manual una vez que se materialice en conjunto. Esto que quiere, y sus recursos alcanzan casi el 1,2% de los recursos mundiales de cobre. Son alrededor de 50.000 millones de 50 millones de toneladas de cobre contenido. ¿Ya? El inicio de operación son aproximadamente desde 2030 en adelante, dependiendo de otras, vienen otras condicionantes que pudiesen permitir ese desarrollo del proyecto. Y podría suplir, según los cálculos de nosotros, el 100% de la brecha global de oferta en el escenario base, que nosotros vimos anteriormente, que se necesitaban 0,9 millones de toneladas para poder suplir ese escenario, o casi un 20% en el caso de net cero hacia el 2040, que cuando hablábamos de esta necesidad de casi 6 millones de toneladas. Entonces, no son proyectos pequeños, son proyectos con importante aporte productivo. Eso era lo que les comentaba recién, Pachón, que es pretratado, Pascualama, Amos Andrés, Las Flechas, que se cerró el 2018 ambos proyectos, Los Azules, que está activo desde el 2019 como acogido al tratado, Filo del Sol, que está acogido desde el 2020, Altar, como les comentaba, califica, e incluso Pelambres también califica. Y también, spoiler alert, Pelambres también está solicitando actualmente acogerse al tratado, pero con otro fin, particularmente con un fin logístico, eh, movilizar insumos desde Argentina hacia Chile por algunos bloqueos que han tenido en el último tiempo, particularmente en la ruta desde Los Vilos hasta Pelán. ¿Sí? Y por ende, y además para obtener otros insumos como la cal, porque ustedes saben, Argentina es uno de nuestros principales proveedores de cal, y una cal distinta, una cal de bastante buena calidad respecto a la cal nacional. Entonces, nosotros hicimos este ejercicio, si ustedes se fijan abajo, son Filo del Sol, que es un proyecto de óxido, que es la línea más negra en la base de la gráfica, después vendría José María, sulfuros, que son producción de cobre fino en concentrado, los helados, que es más verde, por así decirlo, en conjunto con Luna Huasi, los azules, que es producción de cátodos, que es toda esa línea amarilla, y el Pachón. Y el Pachón tiene una peculiaridad. El Pachón, cuando se gesta en el año 2012, se hablaba de un proyecto de 185.000 toneladas por día de capacidad. Esto quiere decir que era un proyecto que pudiese llegar a producir 650, casi 700.000 toneladas de cobre fino. Eso era su paraguas inicial. Sin embargo, algunas presiones, particularmente desde el lado argentino, desde las provincias, con esta cuestión de que no querían que el militar saliera por Chile y que saliera por el lado argentino, obligaron a repensar el proyecto, haciendo un estudio, una ingeniería bien básica, disminuyendo el tamaño del proyecto a un proyecto de 85.000 toneladas por día. Esto quiere decir que es que casi la mitad de lo que tenía considerado anteriormente. O sea, estábamos hablando entre 250 y 300.000 toneladas de cobre fino al año. Que así, de hecho, ese paso no es un proyecto pequeño, sigue siendo un proyecto grande. Entonces, todos estos proyectos, en su pico, por hace aproximadamente cerca del 2040, podrían estar produciendo alrededor de 1 millón de toneladas de cobre fino. Esto entendiendo que no existan actualizaciones de los proyectos, por ejemplo, no sé, o Filo del Sol, que son óxidos, pero ahora tienen también un yacimiento de sulfuro y que eso obviamente pudiese extender aún más la vida útil del proyecto. Lo mismo que está ocurriendo con ahora lo que ha ocurrido después de la adquisición por parte de HP, de parte de este distrito, empezar a desarrollar otros sectores o explorar otros sectores. Obviamente esto pudiese cambiar aún más y pudiese aumentar incluso a más de 1.300.000 toneladas de aporte productivo, en el mejor de los casos. Significa que esto qué quiere decir que entre el año 2030 y el 2065 Argentina sería nuevamente un player en producción de cobre a nivel mundial.
porque como les digo, esto considera solamente los proyectos binacionales, no considera, por ejemplo, el proyecto San Jorge, que está en Mendoza, o el proyecto Mara, que está más abajo, por así decirlo, más hacia el centro de Argentina, que, eh, que, que es la reactivación de un proyecto antiguo de cobre, y que también puede ser bastante importante para el desarrollo de la minería argentina. A nivel de empleo, por ejemplo, qué cantidad de empleo tienen estos proyectos? Este empleo, obviamente, lo tenemos que separar en dos etapas, en la cual la parte de construcción, por así decirlo, de los proyectos y pasar después a la operación. El pic de empleo sería por ahí por el 2030 aproximadamente, que serían casi 78.000 empleos, casi 80.000 empleos directos e indirectos, solamente en construcción. Después la operación, el pic sería por ahí por el 2040, con casi 26.000 o un poquito más de 26.000 empleos directos e indirectos. ¿Ya? Obviamente esto trae bastantes beneficios, esta orgánica binacional, porque hay un trasvasamiento de capacidades productivas, porque si bien gran parte del yacimiento José María, el yacimiento Filo del Sol, o el yacimiento Pachón, o los azules, están en el lado argentino. Actualmente Argentina no tiene las condiciones base como para proveer ciertos servicios a estas operaciones mineras. Por ende, ahí es donde el rol de Chile es sumamente importante a nivel de clúster de proveedores. Entonces ahí hay un tema de asociatividad particularmente, en donde Chile puede hacer lo mismo que hizo quizá países como Australia, Canadá, Finlandia en los años 90, cuando llegaron a prestar servicios a Chile para entregar servicios de bienes y servicios y tecnología a nosotros, que nosotros pudimos capturarlas y aprender. Es el mismo ejercicio que nosotros pudiésemos hacer con Argentina al exportar tecnología. ¿Ya? Y actualmente Chile posee casi 9.000 METs, que son empresas de desarrolladoras de tecnología y servicios, o servicios tecnológicos, y solamente estamos exportando un 7% de esas 8.000, un 7% de esas empresas solamente está exportando tecnología hacia afuera. Entonces significa que hay obviamente aquí una oportunidad de desarrollo económico bastante importante, para el sector minero, pensando en la reconversión. Eh, me- Porque cuando uno habla de reconversión, o sea, los yacimientos en el tiempo se van a agotar, todos lo sabemos, si bien hay fluctuaciones de precio que hacen que un recurso que antes no era considerado reserva pueda pasar a ser reserva, eso tiene un límite. Entonces, el pensar en la reconversión productiva, en pensar, no estoy hablando de fundiciones, sino que estoy hablando de desarrollo de proveedores, que creemos nosotros que es como un foco bastante importante. Inversiones, a nivel de inversión, por ejemplo, se calcula aproximadamente, actualizados a valor presente del 2023, que fue hecho que fueron los datos de este trabajo, que se pudiesen invertir en la construcción entre 16.000 y 18.000 millones de dólares, con un pic ahí hacia el 2030 aproximadamente. En la gráfica nosotros separamos, hacemos hartas distinciones. Por ejemplo, el escenario Argentina con Pachón 85 y Chile con Pachón 85, que es el color rojo y el color azul, muy bien marcado. Si se fijan, obviamente las inversiones entre el 2024 y el 2030 mayormente son mayoritariamente argentinas. Ya del 2030 en adelante tienden a tener cierta similitud entre la inversión chilena y la inversión argentina. Inversión chilena que se materializa en los países, a eso se refiere esta parte del análisis. Y por otro lado, en el caso del proyecto Pachón 185, obviamente aumentan considerablemente los montos de inversión, y es donde Chile empieza a tener más peso, por así decirlo. ¿Por qué? Porque significa que hay un montón de infraestructura que se tendría que hacer en el lado chileno, porque el proyecto 185 sí o sí tendría que sacar su producción por el lado chileno. ¿Esto qué quiere decir? Tendría que generación de, no sé, pues, los concentraductos o la obtención de agua, por ejemplo. Y eso obviamente haría cambiar un poquito el escenario inversional en ambos países. Entonces, nosotros calculamos
los encadenamientos productivos en virtud de todos estos escenarios. Tenía muchas consideraciones. Entre los inputs de análisis está el origen del mineral, o sea, por ejemplo, que si los proyectos tenían un cierto porcentaje de su yacimiento en Chile y un cierto porcentaje de su yacimiento en Argentina. Las exportaciones, en el caso de que, por ejemplo, que se saquen solamente por Chile o que se saquen solamente o salen por Argentina y Chile, mixto, entonces son los permite generar algunos encadenamientos. Entonces, a nivel de inversión, como les dije, entre 16 y 18 mil millones de dólares, exportaciones adicionales a la base sobre la base de lo que exportan actualmente estos países. Por ejemplo, para Argentina significaría aumentar de un 8% sus exportaciones y en Chile casi un 2%. El valor agregado bruto de la economía, que significa es al final el impacto económico directo que tiene esto por encadenamientos productivos también, sumado al aporte de las exportaciones, son casi 6 mil millones anuales para Argentina y casi 1.400 millones anuales para Chile. O sea, en estricto rigor, el peso específico aquí obviamente es Argentina por tener gran parte de los yacimientos. O sea, consideremos que Filo de Sol, José María, Los Azules, Pachón están casi 100% en el lado argentino. Solamente el lado chileno están los helados, Lunahuasi, particularmente, que vendrían a ser como yacimientos que tenían una cierta cantidad del cuerpo mineralizado en el lado chileno. ¿Ya? Y los empleos que les comenté anteriormente, en el pic de empleos casi 80.000 en construcción y casi 20, un poquito más de 26.000 empleos directos e indirectos en la fase de operación. Pero también hay impactos socioambientales relacionados a estos proyectos. Nosotros analizamos los 5 proyectos, los innominamos porque no queríamos comprometer obviamente a las compañías, y, por ejemplo, las emisiones solamente por transporte logístico de los proyectos, consideramos 2 escenarios: transporte por el lado Pacífico y transporte por el lado Atlántico. ¿Ya? ¿Cuántas toneladas de emisiones de CO2 podrían generar estos proyectos solamente por cambiar la estructura logística? Y es importante porque si uno ve cómo se ve en la gráfica, en la figura esta del cerrito de la mano derecha, arriba de la mano derecha, la distancia desde los proyectos a costa por el lado chileno son menos de 300 kilómetros. En cambio, la distancia desde proyecto a la costa por el lado argentino son más de 1.500 kilómetros de distancia. Y conlleva un montón de desafíos, adecuaciones de transporte ferroviario, particularmente en el lado argentino, porque hay muchas líneas ferroviarias que están deterioradas y destruidas en el último tiempo. Y también hay que ver qué tan factible es esa existencia, porque a diferencia de lo que pasa con la minería del oro, que la cantidad movida por esta logística o de trenes es similar a los insumos que recopila el proyecto o necesita el proyecto para poder desarrollarse, en el caso de la minería del cobre es distinta. La producción que puede mover diariamente es mucho mayor que la cantidad de insumos diarios que va a introducir al yacimiento. Entonces, por economías, no se justifica obviamente un tren, a no ser que haya una asociación con otros sectores industriales que permitan que el retorno de ese tren sea completamente cargado y se justifique obviamente el movimiento. En cambio, por el lado chileno, nosotros ya tenemos la cultura o más que nada la cultura, la forma de desarrollar proyectos mineros con centraductos que facilitan el transporte a puerto, tenemos vías y caminos bastante desarrollados y en mejores condiciones que Argentina para poder mover ese mineral o ese cobre hacia la costa. Por el lado argentino son muchas mezclas entre camiones por algunos sectores, después trenes, después nuevamente camiones, hasta llegar a la costa. En cambio, por el lado chileno, o es concentraducto o es camiones por vías bastante que ya son utilizadas actualmente, sobre todo, por ejemplo, en el caso de los helados, Filo del Sol, José María, que están más cerca de Caserones, que ya hay toda una infraestructura vial construida que permite llegar a puerto fácilmente, o por el lado, por ejemplo, del Pachón y los Pelambres, que también ya hay una vía adecuada. Y de hecho, en el caso de que Pachón se hiciera en la versión más grande, el mineral está considerado sacar por concentraducto hacia el puerto. Entonces eso inmediatamente
disminuye una cosa tan considerable en la industria minera que son las emisiones de CO2. O sea, pasamos de que los 5 proyectos generen 390.000 toneladas de CO2 equivalente eh, a generar menos de la mitad, un tercio, casi, menos de un tercio incluso, un poquito más de 114.000 toneladas de CO2 equivalente por los proyectos. Y se ve en las gráficas, o sea, el proyecto uno que es un proyecto de cátodo, casi inexistente las emisiones de CO2 solamente por el hecho de cambiar la estructura logística, o en el caso del proyecto 2 que baja la mitad sus emisiones de CO2, o en el proyecto 5 que que es ni siquiera la sexta parte de las emisiones que sería por moverlo hacia el lado Atlántico. También hay temas de consumo de agua importantes en estos proyectos. El consumo de agua estimado por proyecto es bastante alto en relación a la producción de cobre fino. Por ejemplo, el proyecto 5 tiene una producción cercana a las 350.000 toneladas de cobre fino, pero su consumo de agua es cercano a los 1.200 litros por segundo. En cambio, eh, en el caso, por ejemplo, el proyecto 2 tiene una producción también cercana a las 350.000, o sea, perdón, cercana a las 200.000, y su consumo de agua son casi 1.600 litros por segundo. Entonces, hay temas de consumo de agua que no son menores, y actualmente todos estos proyectos están considerando utilizar aguas continentales. Y en la situación en que estamos nosotros ahora es un desafío. O sea, el utilizar agua continental a esas magnitudes es un desafío que pudiese afectar su validación social o la validación social de los proyectos. ¿Ya? Por ende, aparecen nuevas oportunidades. El desafío sumado a que sobre todo en esa franja, en los proyectos binacionales, hay glaciares. Entonces, tenemos la ley de glaciar como un desafío y tenemos las fuentes continentales como un gran desafío. Y ahí es donde nuevamente aparece la integración hídrica particularmente, o el uso de desaladoras, pudiese ser la solución, obviamente, para atacar este tema del consumo de agua continental y la afectación de los glaciares del entorno. Eh, entonces, los desafíos, particularmente a nivel de impacto socioambiental, son bastante diversos y va a depender mucho también de las decisiones estratégicas que de cada proyecto y de los acuerdos que se vayan cerrando un poco también entre los países. Eh, Lamentablemente, los ámbitos están un poquito caldeados con Argentina. Omar, cuéntame. Sí, disculpa, ¿qué make-up de agua está considerado en los proyectos con concentradora? ¿Cómo? Perdón, otra vez. ¿Qué make-up de agua, de agua fresca están considerando los productos con concentrador? Me parecen altos los valores de consumo de Sí, es agua. que eso es lo que declaran ellos como declaran en su estudio y en su informe de ingeniería. De hecho, nos parecían bastante elevados los consumos Ujú. de agua y tasas de recuperación, si bien tenían tasas de recuperación cercanas a lo que nosotros tenemos como industria chilena, así todo el consumo de agua era muy alto. Era muy Ujú. alto y estaba asociado en cierto modo por la forma en que van a transportar el producto. Estamos hablando de transporte concentrado por camiones, tienen que secarlo, tienen que... Entonces había todo un tema logístico bien extraño con la estructura que tenían ellos. Y por eso nosotros nos llamó mucho la atención este tema de que fueran tan así como tan sueltos de cuerpo, por así decirlo, ¿no? Si vamos a consumir casi 1.600 litros por segundo. ¿De dónde? O sea, ¿de dónde van a sacar 1.600 litros por segundo en alta cordillera sin afectar a las comunidades aledañas? Era bastante extraño la forma en que estaban siendo esos análisis. El que más, de hecho, obviamente en los proyectos de Cato era más lógico, de hecho, las cantidades de agua que ven son bastante bajas, que se adecua a cualquier otro proyecto de Cato, pero ahora es netamente información de ellos. Entonces no hubo un cálculo por parte de nosotros, fue solamente información entregada por ellos. Dicen que tienen derechos de agua, pero tú y yo, y creo que todos los presentes saben que el derecho no tiene nada que ver con la cantidad de agua disponible que uno puede acceder en esa zona.
Bueno, entonces, esas son las condicionantes de los proyectos, esas son las dificultades, esas son las observaciones que nosotros pudimos hacer durante el análisis de estos proyectos. Hay que entender que solamente consideramos esos cinco, y obviamente han tenido alguna actualización en el último tiempo, particularmente los azules, que pasó de prefactibilidad a factibilidad recientemente. El proyecto Pachón, que nuevamente aparece con acogido al RIGI, con una inversión bastante más alta de la que nosotros teníamos considerada, y no entendemos si se refiere al proyecto puro o en lo que ellos quieren, pretenden hacer como ingreso de dólares al país para poder invertir. Hay cosas, sobre todo de transparencia de información, particularmente en Argentina, que complejizan aún más los análisis más profundos. Lo vimos con el tema de agua, lo vimos con también hay temas de energía que tampoco están muy claros. De hecho, en el caso del proyecto, de los proyectos que están ahí acogidos al tratado, muchos hablan de hacer transporte de energía entre Chile y Argentina, que es lo que está ocurriendo actualmente por el sector de Pascualama, en donde Chile está transportando energía renovable no convencional a las antiguas subestaciones Lama, que están en el lado argentino, y esa situación Lama alimenta el proyecto Veladero. Entonces, muchos de ellos también apuntan a la utilización de energías renovables no convencionales, pero desde el lado chileno. Pero todavía hay muchos aspectos que todavía no están muy cerrados, y son bastante complejos. Actualmente, en el último tiempo, desde el 2023 a la fecha, han habido algunos cambios en los proyectos, particularmente cambios de propiedad, como BHP, que se ingresa a este sector, a este distrito llamado Vicuña, y se deja de pensar en hacer los proyectos en forma separada y se está tratando de repensar los proyectos para trabajarlos en forma conjunta. Y yo creo que también ahí vendrían algunas soluciones a los temas hídricos particularmente, quizás le entregarían otra visión. O sea, pensando que el UNDIN tiene la posibilidad de impulsar agua de mar, o está viendo la posibilidad de impulsar agua de mar hacia Caserones, obviamente se generaría ahí un área bastante interesante de utilización del recurso, pensando que el UNDIN también es propietario del proyecto Vicuña. Entonces, hay un montón de cosas que hay que ir observando y ir viendo que se van a ir determinando. Nosotros creemos que uno de los principales focos de atención es el tema hídrico. Estamos muy convencidos de eso. Nosotros creemos que una integración hídrica es, puede ser una herramienta o puede ser un punto bastante importante para nuestro país, si nosotros logramos generar la venta de ese insumo, por así decirlo. ¿Ya? Porque el tratado tiene todavía, se puede instrumentalizar para eso. El tratado tiene una particularidad bien especial, que cada uno de los protocolos es un traje medida de cada proyecto. Si bien tienen unas condiciones bastante estándar en algunos puntos, siempre se convierten en trajes a la medida. No son rígidos, no es un instrumento rígido, es un instrumento bastante moldeable, por así decirlo, y adecuable a cada una de las características de los proyectos. Y eso también ayuda a niveles de, por ejemplo, obtención de bienes, obtención de servicios, prestación no sé, sobre todo la parte de construcción de los proyectos, etcétera. Entonces, que hemos visto algunas fortalezas y desafíos de este tratado binacional y del desarrollo de estos proyectos. Claramente hay un tema fortaleza institucional. Estamos hablando de un instrumento que nace en 97 y que tiene algunos atisbos antes, en el año 91, 93. Y esto sienta algunas bases bastante importantes e interesantes que creemos que se tienen que aperturar y abrir un poco más a la discusión. Desafíos ambientales. Particularmente no existe, si bien existe una instancia dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores para abordar proyectos binacionales, no existe una coordinación entre servicios. Y eso es sumamente complejo cuando estamos hablando de este proyecto que son bastante distintos a la orgánica de cualquier otro proyecto. Mire, esta condición binacional entrega algunas otras condiciones que es importante analizar y trabajar en conjunto. Las aduanas integradas particularmente, la necesidad de que si hay tanta cercanía entre un proyecto y otro, no tener que estar colocando aduanas en cada uno de los proyectos, sino que generar una integración de aduanas y desde Chile y el lado argentino. Información,
particularmente información, la transparencia de la información, el poder tener en tiempo real, entender cómo se está movilizando el personal, sumamente importante para, para los estados para poder generar las fiscalizaciones adecuadas. Eh, Sobre todo estamos hablando de libre paso por estas áreas. Y hay un tema que está considerado en los protocolos y que yo no se lo expliqué, que se llama los gastos consecuenciales. Los gastos consecuenciales están relacionados a todos aquellos gastos que tiene que hacer el Estado para poder ejercer su rol fiscalizador. El tratado dice que las empresas van a tener que costear esos gastos consecuenciales. ¿Eso qué quiere decir? Van a tener que pagar para que muevan a la aduana hasta el punto de control y después de vuelta a las zonas pobladas. Eh, o la construcción de la instalación de aduana también va a tener que correr por parte de la empresa. El tema es que ahí no está definida la forma en que se tiene que entregar esos dineros, porque si no se puede prestar para, obviamente, para corrupción, particularmente, porque al final es como, ah, no, si yo estoy entregando plata, ¿y eso qué significa que me estás entregando plata para yo facilitarte el desarrollo del proyecto? Entonces, eso es un tema bastante delicado y no menor que no ha sido trabajado adecuadamente. Impacto socioeconómico, obviamente ya lo vimos, la cantidad de empleo posible con estos proyectos, sobre todo los indirectos, empleo, encadenamiento, conectividad, particularmente en zonas aisladas que están tanto en la provincia de San Juan hacia arriba como en la región de Atacama o en la región de Coquimbo hacia arriba. Planificación territorial. Eh, es sumamente importante desarrollar un diálogo temprano en esas zonas para poder buscar la validación del desarrollo de esos proyectos. Yo creo que Chile ha partido muy al revés en esa materia. En otros países generan eh, ciertas evaluaciones previas para poder anticiparse al desarrollo de proyectos. ¿Ya? Esto tiene que ver con las evaluaciones ambientales estratégicas. ¿Ya? Esto quiere decir que los países eh, dicen, perfecto, esta zona, así como son capaces de definir zonas prioritarias, de cuidados prioritarios, también pueden definir zonas de comercio o zonas de actividad minera. Y al definir esas zonas de actividad minera, puede anticipar una consulta, puede anticipar un relacionamiento territorial y poder discutir previo a la instalación de los permisos y las evaluaciones ambientales este diálogo y evitando así ralentizar el desarrollo de los proyectos. Otro tema importante es los proveedores. Esta integración económica y comercial binacional permite generar una complementariedad entre ambos países. Argentina se caracteriza por tener una industria metalmecánica muy desarrollada, pero Chile tiene una industria de proveedores bastante desarrollada, o sea, es muy potente lo que nosotros hemos gestado como país a nivel de insumos. Un punto aparte, en una de las conversaciones con el presidente o el representante de los azules, de McEwen Mining, que es la propietaria de los azules en Argentina, él contaba el caso de que cuando él llegó se le encarga el desarrollo del proyecto, él llega a Argentina y necesitaba explorar, y por ende necesitaba máquinas perforadoras. No había, no tenían máquinas perforadoras, las que tenían eran antiquísimas, tenían muchos años, estaban en pésimas condiciones y ningún proveedor tenía la capacidad de suplir esa cantidad de perforadores. Entonces, tuvieron que comprar la compañía una flota de perforadoras para poder desarrollar el proyecto, porque la provincia le impedía adquirir el insumo o el servicio desde el lado chileno. Entonces, ese tema de la asociatividad es sumamente importante. Dejar de lado esta figura del compre local a la competitividad y escala regional. O sea, y es un tema que tiene que haber un relacionamiento con Argentina, particularmente en mostrarle las ventajas que tiene el trasvasijamiento de experiencia que puede generar Chile a la industria proveedora argentina. Y la infraestructura compartida. Lo discutí bien al final de la presentación y en cierto modo fue lo que generó igual las preguntas, sobre todo con el tema de agua.
Actualmente existe una interconexión Pascualama-Veladero energética, que es esta línea que permite entregar energías renovables no convencionales a la subestación Lama y después a Veladero. Y la infraestructura gasífera es un ejemplo de, eh, de infraestructura compartida, ¿ya? O interconexión. Entonces, el desafío de financiamiento de capacidad de transporte, particularmente las rutas o el poder mover, o sea, el poder mover esta cantidad de mineral, 1 millón de toneladas al año, que obviamente en concentrado, ustedes saben que mucho más los volúmenes, son 3 veces más, eh, moverlos por un puerto chileno que son menos de 300 kilómetros facilitaría mucho más. Nadie dice que el país, que Argentina no tenga que invertir en su infraestructura logística, que es lo que uno puede decir, pero eso tiene que ocurrir, pero en paralelo los proyectos no pueden esperar, no pueden estar esperando eternamente que haya una inversión en infraestructura logística, mientras tienen que buscar un plan alternativo. Y creemos que obviamente en paralelo con el financiamiento de esa capacidad de transporte por el lado argentino, es bueno utilizar la opción chilena para poder salir su salida hacia mercados extranjeros. La infraestructura hídrica y energética, sumamente importante. El poder seguir utilizando esta estructura de interconexión que existe actualmente a nivel gasífero, pero para traspasarlo al tema hídrico. Creemos que es un punto muy importante. Y la integración y colaboración como mensaje final. Hay 40 años o más de 40 años de crecimiento de la integración, de este acuerdo de libre comercio con Argentina, pero está el desafío de fortalecer ese regionalismo, las estrategias conjuntas. ¿Una fundición? ¿Por qué no? Podría ser una fundición. Podría facilitar un poco la salida al mercado. Eh, de hecho, nosotros en SESCO estamos muy convencidos que si bien que la visión de las fundiciones tiene que salir de este esquema de un negocio y compararlo con el negocio minero, porque no es un negocio minero, es un negocio que tiene un retorno muy amplio, muchos años, o sea, una fundición recién uno puede tener retorno después de los 12 primeros años de operación, mínimo, pero tiene una condición bastante importante. Lo vimos ahora recientemente cuando ocurrió este miedo eh, por, por categorizar como crítica el cobre en el caso de Estados Unidos y la potencialidad de impedir la importación o cobrar aranceles por la importación de cátodos de cobre. Pero ¿qué podrá pasar en el caso de ocurrir eso? Es mucho más fácil disponer un cátodo en nuevos mercados que los concentrados. Mucho más fácil. O sea, disponer un concentrado en un mercado no estamos obligados, es China. Y si China nos cierra las puertas, ¿a dónde lo dejamos? Entonces, y sobre todo sumado a las complejidades actuales que existen, particularmente con las exigencias ambientales de transporte de concentrado marítimo. Entonces, el repensar nuestra estructura de valor agregado, yo creo que no hay que dejar eliminar ese espacio tiene que existir. Esa integración es muy importante. Ahora, se está tratando de imitar esa misma integración con el lado peruano. Hace poco salió este impulso a esta asociación que tiene un nombre, algo con 51, que salió hace poco en el Perubín, y que permitiría desarrollar también un acuerdo binacional con Perú, sobre todo que en el límite norte de nuestro país hay unos pequeños salares que están en el lado peruano que pudiesen tener una salida a puerto mucho más accesible por el lado chileno y hay alguna integración, particularmente a nivel de proveedores, o sea, y a nivel productivo, o sea, Perú y Chile sumados tienen casi el 40% de la producción de cobre del mundo. Entonces, es importante que fortalecer este regionalismo, estas estrategias conjuntas, nosotros creemos y apuntamos particularmente a eso. Y eso es lo que les quería contar hoy día. Me fue, traté de ser bastante didáctico en explicar algunas cosas
hay algunas cosas que son relacionadas a la normativa, a la legislación, del instrumento, del tratado, que me las tuve que aprender en los años que estuve yo trabajando, porque uno como ingeniero, no, de repente las partes legales no las pesca mucho en la universidad, en cierto modo, pero de repente tiene que, la pega obliga y tiene que aprender mucho. Eh, yo creo que este tema del tratado, del tratado binacional, de los proyectos binacionales, trae muchos desafíos y es que es bueno empezar a repensarlos y a abordarlos particularmente desde la academia. Hoy día me tocó estar justo en la mañana en un evento del Centro Nacional de Pilotaje que siempre se habla de que las universidades están preocupadas de publicar paper y solamente paper, pero el desarrollo de conocimiento es el puntapié inicial para el desarrollo tecnológico y el desarrollo de política pública también viene un poquito asociado a este tipo de cosas. Entonces, hay que salir un poquito de la caja del ingeniero y tratar de mirar un poco más allá. Yo creo que aquí hay grandes desafíos que se pueden solucionar y que nosotros tenemos las capacidades instaladas dentro de Chile para poder avanzar en el desarrollo de estos proyectos. Son muchos los desafíos a nivel operativo, a nivel del desarrollo mismo, estamos hablando de impacto ambiental, permisos sectoriales, el tema impositivo, el tema de exportación, el tema logístico, muchos desafíos que yo creo que es sumamente importante darle una vuelta y una mirada más profunda, y eso es más que nada lo que los invito yo también con lo que les mostré hoy día. Eso, espero que haya sido de su agrado la presentación. Muy, muy buena presentación, Cristian. No sé si es que los chicos tienen alguna consulta, algún comentario. Súper interesante la presentación. Igual, bueno, es un tema que no es muy afín a lo que hago generalmente, así que más que tener dudas, eso, gracias por darnos ahí una visión nueva, algo que no domino mucho sobre. Gracias, Roberto. Sí, es interesante porque cuando uno, bueno, no sé en qué se desenvuelven ustedes particularmente actualmente, bueno, cuando uno estudia ingeniería en minas, uno como que lo encasillan a la operación, quizá a la planificación, eh, pero yo siempre fui el partidario de impulsar el tema de que uno no basta con que no tiene que enfocarse solamente en el árbol, sino que tratar de mirar el bosque completo, o sea, todo el entorno. De repente, la única forma de poder entender el negocio completo y realmente ver cuál es el aporte que uno está haciendo ahí, como donde las papas queman, por así decirlo. Y también permite también identificar posibilidades de salir de la caja. O sea, insisto, yo estoy en minas, pero me dedicaba toda mi vida a la política pública. ¿Y quién? No creo que todos hayan tenido esa mirada cuando empezaron a estudiar ingeniería. La mayoría quería estar en el cerro. A mí en su momento también me hubiera gustado estar en el cerro, me encantaba la tronadura. Eh, pero, pero siempre es bueno, como digo, estos espacios para salir un poquito de la caja. Yo por mi parte, Cristian, tengo una consulta o más bien un comentario. Dime, Eh, Diego. Considero que el Tratado Binacional es una tremenda oportunidad que Chile y Argentina debiesen sí o sí aprovechar de aquí a futuro. Sin embargo, me preocupa la inestabilidad política de nuestro país vecino, sobre todo con el presidente que vienen hoy por hoy. El tratado no se ha visto estancado, no lo han frenado de su parte. No, al contrario, porque al final, si bien yo creo que muchos de los de aquí no es muy afines a las ideas del presidente Milei, pero y no por temas ideológicos, sino que es porque lo que hemos visto y el impacto que ha tenido en el país con algunas políticas que de repente estas políticas más populistas traen a los países. Pero esta generación de este instrumento, particularmente el RIGI, ha generado un movimiento económico bastante importante. Este ingreso de capitales extranjeros que no se había visto en décadas de historia argentina, es- hay que pensarlo como el Chile de los 90. Eso es como la imagen, ¿no es cierto? En un momento uno no entendía en los 90, cuando yo estaba en el colegio, por qué tanta apertura comercial, y muchos de nosotros incluso la poníamos como en duda, ¿por qué nos abrimos tanto al extranjero? Pero obviamente en el largo plazo vimos los frutos. Obviamente la inestabilidad
juega en contra de cualquier inversionista. Pero ahora, hasta el momento, ahora ha sido bastante positivo para la instrumentalización del tratado, porque en cierto modo la visión más libertaria de Milei ha ido en contraste con la visión más nacionalista que tienen las provincias. Esta exigencia de las provincias de que tiene que ser el proveedor local, el proveedor local, el proveedor local, el proveedor local, ahora se empezó como a romper, por así decirlo, y eso facilita un poquito las condiciones que entrega el tratado. Yo hace un mes, yo creo que como un mes y medio atrás, un mes y medio, 2 meses, me tocó ir a presentar esto mismo a un seminario en San Juan, ¿ya? La Argentina Cobre. Y previo a eso, había habido en prensa mucho ruido, ¿no? Que los proveedores locales, que no queremos chilenos, así, en esa no queremos chilenos. Llego a este evento, inicia, abre la autoridad provincial, ministro de Minería Provincial, recuerden que como federal, las provincias tienen su propio ministro. Y no, y Argentina es para los argentinos, y la minería es para la Argentina, y tenemos y hay un discurso bastante nacionalista, bastante intenso. Y justo nosotros ese mismo día nos tocaba presentar con mi colega argentino este trabajo, entonces entenderán que estábamos un poquito asustados por subirnos al escenario y decir todo lo contrario a lo que había estado diciendo la autoridad. Pero créeme que tuvimos una muy buena recepción. Yo creo que más allá de los políticos de turno, particularmente el político de izquierda es bien nacionalista en Argentina. Y este ambiente distinto ha permitido que los argentinos piensen más allá y crean que esta integración es válida, que es necesaria. Muchas empresas argentinas se nos acercaron, Cristian, ¿cómo lo podemos hacer? Tú sabes cómo podemos asociarnos con empresas chilenas, porque eso también es importante entender que nosotros no queramos que quitarle el pega, es que queremos asociarnos con ellos para poder hacer trasvasijamiento de habilidades. Eh, pero créeme que lo que ha sucedido ahora ha aperturado un poquito más el desarrollo del proyecto. Pero obviamente, en un país donde tenemos unas fluctuaciones del dólar y un montón de otras cosas que son como base complejas, claro, para ningún inversionista es agradable desarrollar proyectos en un país así. Pero hasta el momento creo que el tratado se ha vuelto a reactivar con el RIGI, particularmente. Entiendo. Eh, no me queda más que agradecerte, Cristian. No sé si es que alguien más tiene algún comentario. Omar, creo que Sí, sí, yo quería preguntar algo sobre. Preguntar si es que había algún tema, un problema, conflicto relacionado con los derechos de agua en estos tratados. Si, por ejemplo, si los derechos de agua están otorgados en un país, pero las aguas partes se consumen en el país vecino, es un Mira, conflicto. a no ser que sean fuentes continentales, claro, las fuentes continentales ese es el problema. Por eso también para nosotros era bien complejo eso, porque de hecho todos los proyectos que están acogidos al tratado dicen que van a sacar agua continental de la Argentina. Nunca han hablado de Chile, particularmente. Porque siempre se respeta también, acuérdense, el tratado tiene esa estructura que respeta la normativa local. Entonces, lo único problema, o sea, ese es el único problema. Entonces, hablan de los derechos, de los derechos, de los derechos de agua. No hay flujos de agua que pasen de un lado hasta otro cerca de las operaciones que lleguen a generar alguna complejidad sobre si el derecho de agua chileno o argentino. No ha ocurrido eso. Entonces, claro, la solución de la desalación rompe ese esquema porque al final no hay derecho de agua. O sea, es una venta de un insumo. No hay problema con vender agua. De hecho, acá es que es una de las entidades más importantes en Chile que está a cargo del tema que ha impulsado el tema de la desalación y todo. Está muy interesado en ver cómo el instrumento puede llevar a la realidad este tema de integración hídrica. Ok, gracias. ¿alguien más tiene algún comentario, pregunta? Parece, no. Ya, Eh, fabuloso. No, pero
Muchas gracias, insisto, por prestarme atención, en que eso ya es un gran esfuerzo, sobre todo a esta hora, que yo creo que muchos de nosotros les gustaría estar tomando tecito tranquilamente. Eh, voy a tratar de compartir con Diego la presentación también para que la puedan tener en formato PDF, que la puedan revisar. Así que siéntanse libres, obviamente, de poder compartirla si gustan, porque esto es público, no hay nada que no podamos compartir en lo que conversamos hoy día, más allá de mis opiniones personales, obviamente, eso es otro tema. Eh, Así que eso, agradezco, insisto, la invitación a bueno, Luis Felipe que me contactó en su momento, que yo lo conocía por otras situaciones, pero me invitó a poder presentar esto que para nosotros creemos que es sumamente valioso y que es bueno que en cierto modo los profesionales lo estemos mirando y lo estemos dando una vuelta por lo que conlleva este tratado. Este tratado es un instrumento muy interesante, único en el mundo, y, y- y es bueno tratar de conocerlo, entenderlo, difundirlo, eh, que es sumamente importante. No nos queda más que agradecerte a ti, Cristian, por ampliar nuestra visión. Aquí habemos civiles minas, civiles estructurales, geólogos. Nos sacaste de nuestra cajita y nos diste una visión más allá que es súper relevante para lo que se viene a futuro en la minería chilena y argentina. Muchas gracias por la presentación que nos brindaste de altísimo nivel. Eh, Gracias a ustedes, Diego. bueno, con esto estaríamos concluyendo la reunión. Vuelvo a agradecerte, Cristian. Muchísimas gracias por tu participación. Eh, no sé si es que alguien tiene alguna duda, algún comentario, última instancia, antes de cerrar. Nada por mi parte. De acuerdo. Entonces, damos por concluida la sesión. Eh, por última vez, muchas gracias, Cristian. Voy a estar solicitándote la presentación, te voy a cobrar la palabra por Ya, interno. perfecto. No hay problema, Diego. Ya, pues un Vale, gusto, que estén muy bien y que tengan buen resto de tarde. Gusto. igualmente. Gracias. Muchas Un gracias. gusto igual. Hasta la Muchas próxima. gracias. Chao, chao, muchas Chao. gracias.